Hace un momento, hablábamos del Señor Jesucristo, en camino a la casa de Jairo. Él sanó a la mujer del flujo de sangre, porque esta mujer, en el Señor Jesucristo, tenía mucha fe, porque ella decía, con solo tocar su manto, seré sana, con solo tocar su manto, seré sana. Al tocarlo, inmediatamente, su enfermedad quedó sanada al instante. En ese momento, el Señor Jesucristo iba de camino al del entonces principal de la sinagoga, de camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, iba de camino. Él iba al del principal de la sinagoga, camino a la casa de Jairo. ¿A qué iba? Porque la hija pequeña de Jairo ya estaba muy enferma, a punto de morir, agonizando. Mucha gente vino a la casa de Jairo a llorar por la hija pequeña. Jairo corrió entonces a buscar al Señor Jesús. En ese momento, mientras el Señor iba a la casa de Jairo, en el camino, y se disponía a sanar a la hija pequeña de Jairo, alguien vino corriendo y le dijo a Jairo: Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija pequeña ya ha muerto. En ese momento, Jairo se puso muy triste, extremadamente afligido. Él escuchó que su hija de 12 años, su hija pequeña, había muerto. Estaba sumamente afligido. Él albergaba una pequeña esperanza. Esta pequeña esperanza era que el Señor Jesucristo, al llegar a la casa de Jairo, la hija pequeña de Jairo no hubiera muerto. Pero ahora, el Señor aún no había llegado a la casa de Jairo, y se enteró de que la hija pequeña de Jairo ya había muerto. Jairo estaba sumamente afligido, y la persona que trajo la noticia a Jairo también dijo: no molestes más al maestro. Es decir, no hay que molestar a nuestro Señor Jesús, porque la hija pequeña de Jairo ya estaba muerta. Ellos pensaban que, si la hija pequeña aún viviera, entonces el Señor Jesús podría sanarla, pero ya que la hija pequeña ya había fallecido, entonces hacer que un médico o que nuestro Señor Jesús fuera a sanar a esta niña ya era imposible, porque ella ya había muerto. Hermanos y hermanas, cuando se ha oído de algún hospital donde una persona ya fallecida, que ha dejado de respirar, cuyo espíritu ya ha dejado el cuerpo, pueda ser sanada y resucitada, nunca se ha oído hablar de eso. Quizá en algunos hospitales digan que esa persona ya estaba muerta y luego resucitó, pero parece que esa persona no estaba realmente muerta. Quizá su espíritu aún estaba dentro, solo estaba agonizando. Pero aún así, el Señor Jesucristo, pero la hija de Jairo, de verdad, ya había expirado, ya no tenía aliento. En ese momento, nos preguntábamos si el Señor Jesucristo podría sanar a la hija de Jairo. El Señor le dijo a Jairo: no temas, solo ten fe, y tu hija se salvará. Pero Jairo dijo: Señor, pero mi fe es insuficiente. ¿Cómo podría Jairo tener suficiente fe? Él escuchó que su hija ya estaba muerta. ¿Cómo podría tener Jairo una fe más grande? El Señor dijo: no temas, solo ten fe, y tu hija será sanada. Pero Jairo dijo: Señor, tengo fe, pero mi fe es insuficiente. La fe que tenía Jairo era como decir: si mi hija no hubiera muerto, entonces tendría fe en que nuestro Señor Jesús la podría sanar. Pero ahora, mi hija ya está muerta, así que mi fe es insuficiente. Entonces, después de que el Señor consoló a Jairo, se fue con él en camino a la casa de Jairo. Finalmente, llegaron a la casa de Jairo. En la casa había muchísima gente que lloraban y se lamentaban, llorando por la que antes era una alegre y vivaz niña. Esta niña ya había fallecido. Todos lloraban, unos tocaban flautas, y otros se lamentaban. En ese momento, después de entrar, el Señor les dijo: tranquilícense. La niña no está muerta, sino que duerme. El Señor Jesús dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. La gente de entonces, al escuchar estas palabras, comenzaron a burlarse de nuestro Señor, diciendo: ¿qué clase de persona es esta? Es evidente que la niña ya está muerta, y él se atreve a decir que solo está dormida. Muchos murmuraban, pero el Señor hizo salir a todos los invitados que estaban en la casa de Jairo. Les ordenó que se fueran,
y no los dejó quedarse allí. Entonces, en ese momento, el Señor cerró la puerta de la casa de Jairo. Se llevó a Jairo, también a la esposa de Jairo, y a 3 discípulos. Esos 3 discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Y entraron a la habitación de la niña. En ese momento, la niña estaba tranquilamente acostada en la cama, porque acababa de expirar, y ya no respiraba. Así que, hermanos y hermanas, al ver esta situación, el Señor Jesucristo, ¿qué hará? ¿Hará el Señor que esta hija de Jairo resucitara la vida? El Señor le dijo así a la niña: niña, a ti te digo, levántate. En ese mismo momento, la niña abrió los ojos y se levantó de la cama. Entonces Jairo y la esposa de Jairo presenciaron con sus propios ojos a esta niña resucitar de entre los muertos. Los 3 apóstoles del Señor también presenciaron esto. Entonces el Señor le dijo de nuevo a Jairo: trae algo de comida, para que coma esta niña, porque realmente tiene mucha hambre. De esta manera, el Señor le ordenó de nuevo a Jairo: no debes por nada del mundo contar esto que he hecho a nadie. Así fue como la pequeña hija de Jairo, esta hija de Jairo, de entre los muertos, por el Señor Jesucristo, fue resucitada de entre los muertos. Ahora veamos, del Señor Cristo, este tipo de poder y autoridad hace que hoy en día, tal vez pensemos, ¿realmente el Señor Jesús tiene ese poder para resucitar a la hija de Jairo? Pero, después de todo, ahora, el Señor ya no está en el mundo. El Señor está en el cielo. Ahora bien, si el Señor estuviera entre nosotros, entonces creeríamos, y sin duda resucitaría a los que ya han fallecido. Pero ahora, el Señor está en el cielo, y no está en la tierra. ¿Será que puede? ¿Será que puede sanar nuestras enfermedades? ¿Puede Él conceder todo lo que le pedimos? Hermanos y hermanas, ¿creen que el Señor puede o no? Ahora que Él no está a nuestro lado, nuestra hermana Zawan dice: sí puede, pero ¿realmente puede? Si el Señor estuviera al lado, y dijéramos: Señor, a tu hijo le duele aquí, te ruego que me sanes, el Señor diría: está bien, ya que tienes este anhelo, te lo concederé. Entonces seríamos inmediatamente sanados. Pero ahora, Él está lejos, fuera del universo, no está dentro de este universo, ni tampoco en la tierra. Entonces, ¿puede el poder del Señor? ¿Puede o no atravesar las nubes del universo? ¿Puede atravesar la Vía Láctea para que llegue hasta nosotros y sane nuestras enfermedades? Ese poder del Señor, atravesando la Vía Láctea, atravesando todo el universo, llegando hasta nosotros para sanar. ¿Puede el Señor hacerlo? Esto, atravesar el universo, incluso la luz cósmica, para atravesar el universo, necesita 96.000 millones de años luz. La luz tiene que viajar 96.000 millones de años para poder llegar a la Tierra, y el Señor está fuera del universo. Si fuera de acuerdo a la velocidad del Señor, si fuera la velocidad de la luz, nosotros ya habríamos fallecido hace mucho. Ya no estaríamos en este mundo. Entonces, ¿el Señor? ¿Acaso su velocidad es más rápida que la de la luz? ¿Aún más? Decimos que puesto que el Señor es el creador de la luz, el Señor Jesucristo es el creador de la luz, entonces Él es el creador de la luz. ¿Acaso su velocidad no sería más rápida que la luz? Hermanos y hermanas, el Señor Jesús es el creador de la luz. Así que el Señor Jesucristo y toda la autoridad son más rápidos que la luz. Entonces decimos, el pensamiento, por ejemplo, ahora estamos extrañando a nuestro Padre Celestial, extrañando a nuestro Señor. Decimos: Padre Celestial, tu Hijo te extraña tanto. Entonces, la velocidad de nuestro pensamiento, en cuanto pensamos en Él, al instante y de inmediato, llega al Padre Celestial. Ese pensamiento también fue creado por Dios. También fue el Padre Celestial y el Señor quienes crearon el pensamiento del hombre. Siendo así, hermano Heber, a decir verdad, nuestro conocimiento del Señor no puede quedarse solo dentro de la Biblia. Debe ir mucho más allá de la Biblia, porque entendemos que el Señor Jesucristo está más allá del universo. Si nosotros lo extrañamos en nuestro corazón, ¿lo sabe Él o no? Él lo sabe, y de inmediato nos consuela. Si tenemos en el corazón diversas enfermedades o dolores, el Señor también lo sabe. Si pedimos en el nombre del Señor Cristo, el Señor ciertamente nos sanará, porque nosotros tenemos en nosotros muchos hermosos testimonios. El hermano Heber relató un hermoso testimonio, que es el del hermano Heber.
traduciendo la Biblia. Un hermoso testimonio. Sabemos que, en el pasado, la Biblia que leíamos, llamada la versión de la Unión, que es la Biblia que usa el cristianismo, la versión de la Unión, y esta versión de la Unión fue traducida hace 100 años. Cuando se tradujo hace 100 años, de principio a fin, se tomó un total de más de 30 años. Hubo más de 100 personas traduciendo juntas los 66 libros de esta Biblia. Hubo más de 100 personas, y de principio a fin tomó más de 30 años para que la traducción tuviera éxito, traduciéndola en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero en aquel tiempo, el hermano Heber fue impulsado por el Espíritu del Padre para traducir la Biblia, porque el Padre, en un lapso de 3 días, le dio 2 sueños. El primer día un sueño, y el tercer día otro sueño, diciéndole que debía traducir la Biblia. El hermano Heber estaba un poco indeciso y un poco preocupado, especialmente después de ver en Internet que decía que la Biblia tardó más de 30 años en traducirse, con más de 100 denominaciones religiosas y pastores traduciéndola, y que también había extranjeros. Los pastores tradujeron juntos. En cuanto Heber vio estos datos, quiso echarse atrás, diciendo, tanta gente, para terminar la traducción, pero ellos, todos sabían inglés, sabían idiomas extranjeros, sabían hebreo, todos ellos entendían esos idiomas. El hermano Heber no entendía estos idiomas, y tampoco era pastor, ni tenía ese don. Así que estaba un poco preocupado. Pero luego recordó los 2 sueños de su padre, que decían que Heber tenía la capacidad de traducir la Biblia. Especialmente, aquella mañana, soñó con una mujer religiosa, que sostenía una Biblia cristiana, y debatía con Heber. Debatían en el sueño. Al final del sueño, ella dijo, el hombre no puede alcanzar el reino de los cielos. Heber dijo, el Señor Jesucristo dijo, que hay que esforzarse por alcanzar el reino de los cielos. ¿Cómo puedes hablar en contra de la voluntad del Señor? El Señor dijo, llamad continuamente, y se os abrirá. Una persona incrédula como tú, seguidamente no lo alcanzará, pero los que creen, sí podrán alcanzarlo. Porque el Señor dijo, que al reino de los cielos se entra con esfuerzo, y llamando a la puerta. Y también dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. El hombre no puede alcanzar el reino de los cielos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces ella abrió su Biblia. Había muchos errores en ella. Así que, ella tampoco pudo encontrar el contenido que decía que el hombre no puede alcanzar el reino de los cielos. Por lo tanto, al final, dejó su Biblia y se marchó. En el sueño, el hermano Heber estaba muy enojado, y dijo, con razón, la palabra de mi Dios ha sido traducida por estas personas en Biblias erróneas, haciendo que doctrinas erróneas se difundan entre la gente, haciendo que todo el mundo crea que el hombre no puede alcanzar el reino de los cielos, y que no hace falta tener fe para buscarlo, que no hay que buscarlo. Mucha gente no está dispuesta a buscarlo. Entonces, se despertó del sueño. Despertarse del sueño lo impulsó. Heber dijo, debo tener fe. Aunque la Biblia de la versión de la Unión China tardó 30 años en completarse, y requirió que más de 100 pastores la tradujeran con éxito, y estos pastores eran muy eruditos, y tenían diversos conocimientos lingüísticos. Aunque yo no sé idiomas extranjeros, pero por mi fe en el Padre Celestial, y en el Señor Jesucristo, se traducirá con éxito. Entonces, cuando decidió traducir, tocó la Biblia y la abrió. Al ojear la Biblia, se topó con un versículo de Zacarías, que decía que esto era para Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y Ver dijo, para traducir la Biblia, no se necesita fuerza, ni poder, sino depender del espíritu. Y listo. Así, el hermano Iber tardó solo 3 años y medio en traducirla a lo que hoy es nuestro monte santo de Sión. A ellos les tomó 30 años, pero el hermano Iber lo terminó en solo 3 años y medio. Terminado. Ellos usaron a más de 100 personas, y el hermano Iber lo hizo solo. Claro que el hermano Rehobot ayuda al hermano Heber a revisar. Y así fue como se completó. Entonces, por la fe, todo es posible. Y hoy nosotros, al edificar el templo, también lo hacemos por fe, para recibir hermosas bendiciones. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.